apasionante capítulo que tenemos cada día viernes con el arquitecto Rubiani, que Por ya está supuesto. aquí. ¿Qué historia nos traerá el día de hoy? Y estamos... hay una hermana de padre del mariscal López. López, sí. Y una historia de amor con un paraguayo que volvió de Europa, pero en plena guerra. En plena guerra ¿Quiénes del son? 67. Contanos, ¿quiénes son los Juan protagonistas? Bautista del Valle cruzó el mar, recaló en Panamá, vino a lomo de burro hasta el Pacífico, de ahí vino hasta el Callao y después a Bolivia, de donde el general Emilio Melgarejo le dio una facilidad para llegar por el río Paraguay hasta Paso Pucú, en donde López le asignó una tarea importante que termina ya con el grado de coronel y llevar el tesoro del Estado por los caminos de nadie que siguió el ejército paraguayo. Y en un momento dado ya no pudo alcanzar a López porque las carretas, que tenían un peso muy grande, no podían avanzar. Pero él había mantenido una relación con una hermana de padre de López que se descubrió... ¿Antes? Sí, durante la guerra. Ese es un hecho también muy importante de destacar. La Triple Alianza se desplazó desde sus lugares de habitación hasta el lugar de la guerra. Aquí está una recomendación firmada en el 64 de Carlos Antonio López, donde habla de ella. Los documentos tienen todos los sellos de los archivos brasileños. Han sido certificadas las firmas, legítimas firmas de López. Y el hecho es que los aliados se desplazaron lejos de sus lugares de habitación. Pero la guerra se desarrolló en Paraguay, donde los soldados recibieron muchas veces en los campamentos a sus madres, esposas, novias, hermanas, etc. Entonces, por eso es que se dice que la guerra afectó terriblemente a todo el pueblo paraguayo, porque nadie pudo desprenderse de la tragedia de la guerra. Todos vivieron en alguna medida todo eso y se desarrollaron muchas historias de amor, de compañía, de asistencia de las mujeres. En la guerra de la Triple Alianza hubo más mujeres en el frente que las enfermeras del Chaco durante la guerra con Bolivia. Los papeles, Arqui. ¿Juan Bautista qué era? ¿Perdón? ¿Juan Bautista qué era? Estudió Juan Bautista del Valle fue Europa, uno París. de los estudiantes enviados por Carlos Antonio López, primeramente a Londres y después él fue a París para estudiar Derecho. Sí, y vuelve. Y vuelve. En plena guerra. En plena guerra. No todos volvieron, pero él vuelve. Él vuelve. Y es un muchacho, porque en esa época también la selección de los candidatos para ir no era por cuestiones de afinidad política o hacia los López. Era gente que tenía buenas calificaciones. No había Nepo López. No había Nepo López. Y eran todos muchachos todos muy humildes. Pero... Y tenían capacidad para el aprendizaje, algunos, como el caso de este muchacho que fue esposo de una inglesa, que retorna a Inglaterra después, era un excelente maquinista de tren, que incluso va a hacer su práctica en Bruselas, solicitado por los belgas. No recuerdo el nombre ahora. Pero volvamos a Juan Bautista y la hermana de... La hermana se llamaba Francisca Ignacia Ortiz. Sí. Porque era un administrador, un colaborador de López, y decide que por razones políticas, familiares, sociales, que quede con el apellido del padre y no con su apellido. Pero desarrolla una relación muy especial con Francisco Solano López, que al final en una nota dice: mi padre me confió el cuidado de mi hermana hasta que terminara la guerra y finalmente ella terminó cuidándome a mí. La última nota que López hace antes del ataque de los brasileños el 1 de marzo al campamento de Cerro Corá es una nota que le hace a Francisca Ignacia Ortiz a las 4 de la mañana del 1 de marzo. Le dijo: te dejo todo lo que tengo, cuídalos, etcétera, etcétera, que después desarrolla ahí están los rostros de ambos. Se parecen bastante. Sí. El parecido es extraordinario. Ella tiene 17 y 18 años y él tiene 43. Obviamente porque esta es una de las últimas fotografías tomadas en el campamento de Ascurra. Entonces, hay un montón de cosas que sorprenden, y con eso terminamos, porque realmente nosotros no tenemos los archivos. Nos robaron, los tienen los brasileños.
y nosotros no los reclamamos nunca. Nosotros estamos sin memoria histórica y aún así nos empecinamos en no querer saber más de lo poco que sabemos. Francisca muere... Francisca muere a los 90 y pico de años. Después de la guerra. Y mucho después de la guerra. ¿Y Juan Bautista? Y Juan Bautista muere el 4 de marzo de 1870, cuando la guerra ya había terminado. Él muere ahí. Legalmente, porque el 1 de marzo con la muerte de López termina la guerra. Sí. Y él se entrega y él es degollado y son degollados sus hombres en un lugar llamado Siete Cerros, que también está en el mapa por ahí, está en territorio brasileño actualmente, Siete Cerros, porque el ejército paraguayo cruzó 2 veces la cordillera de la Mambay. Y a la historia de amor sobrevivió Francisca. A la historia de amor sobrevivió Francisca. Y murió a los 90 y pico de años, 94 creo. Apasionante. En todo capítulo de guerra hay una historia de amor. Siempre. Seguro. Acá hubo muchas. Sí, ¿verdad? Porque las mujeres estuvieron en los campamentos. Claro. Hay mucho más que yo publiqué con el tema de las mujeres y demás, pero... Cuéntenos en próximas ocasiones. Bueno. Gracias, Ricky. A ustedes. Bueno, pausa. En un ratito seguimos.